11 de enero de 2016. Las puertas de cristal se cerraron por última vez en una esquina comercial de la Ciudad de México. Adentro, las estanterías estaban vacías. Los últimos DVD y videojuegos se habían rematado a 20 pesos. Un empleado retiraba un letrero que decía The B-Store, un nombre que a nadie le importaba. El imperio había caído en silencio. ¿Qué imperio? A principios de los 2000, este mismo local brillaba con las inconfundibles luces azules y amarillas. Blockbuster dominaba el mercado mexicano con más de 320 tiendas. Era el ritual sagrado del fin de semana para miles de familias. Caminar por los pasillos, el olor a palomitas de maíz y la codiciada credencial azul que te daba estatus. Sin embargo, apenas una década después, todo desapareció. Los pasillos se oscurecieron. Los empleados se fueron, y los codiciados locales fueron devorados para convertirse en sucursales bancarias y tiendas de electrodomésticos a crédito. ¿Cómo colapsa un gigante de esta magnitud? No fue solo la llegada de Netflix, no fue solo el implacable mercado de la piratería en los tianguis. Y, sorprendentemente, Blockbuster México no murió cuando su matriz estadounidense se declaró en bancarrota. Fue rescatado por uno de los hombres más ricos de México, prometiendo una nueva era. Entonces, ¿cómo es que esa supuesta salvación terminó borrando hasta el último rastro de su legado? A principios de la década de 1990, el paisaje urbano y comercial de México estaba a punto de experimentar una transformación profunda. En el ámbito del entretenimiento en casa, el mercado nacional tenía un dueño absoluto y casi indiscutible: el gigante de los medios Televisa. A través de su enorme cadena de videoclubes, Videocentro, la televisora dictaba lo que las familias mexicanas veían los fines de semana en la intimidad de sus salas. Videocentro era más que una simple cadena de tiendas. Era una extensión del poderío cultural mexicano de la época. Sus locales, a menudo pequeños, de pasillos estrechos y con una iluminación tenue, estaban esparcidos por colonias populares, zonas residenciales y avenidas de todo el país. Alquilar una película en formato VHS era un proceso casi artesanal. Las cintas, muchas veces gastadas por el uso constante y el rebobinado manual, se exhibían en estantes modestos. Si un cliente buscaba el estreno taquillero del momento, dependía de la suerte o de conocer al empleado detrás del mostrador, porque rara vez había más de 2 o 3 copias disponibles por sucursal. Era un monopolio cómodo, carente de incentivos reales para innovar, arraigado en la costumbre de un consumidor que, hasta ese momento, no conocía una alternativa mejor. Pero en 1991, el horizonte del comercio minorista mexicano tembló. Con la apertura económica y la inminente firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las grandes marcas extranjeras comenzaron a mirar hacia el sur con un apetito voraz. Fue entonces cuando una imponente fachada, iluminada con colores vibrantes, apareció en el panorama. Blockbuster Video había llegado a México. Su aterrizaje en el país no fue una simple incursión de prueba. Fue una invasión corporativa calculada y diseñada para conquistar. El primer impacto que Blockbuster generó en el consumidor mexicano fue puramente sensorial y psicológico. Entrar a una de sus sucursales era, en muchos sentidos, cruzar la frontera hacia Estados Unidos sin necesidad de pasaporte. A diferencia de los espacios oscuros de Videocentro, Blockbuster ofrecía inmensos locales alfombrados, bañados en una luz fluorescente, clínica y brillante, que no dejaba rincones en la sombra. El olor inconfundible a plástico nuevo de las cajas de VHS, mezclado con el aroma de los dulces de importación y las palomitas de microondas, creaba una atmósfera embriagadora. Todo estaba meticulosamente categorizado y señalizado: acción, comedia, drama, terror y el siempre abarrotado muro de estrenos. La verdadera revolución corporativa, sin embargo, residía en el volumen. Blockbuster trajo consigo la promesa capitalista de la abundancia absoluta. Si un éxito de taquilla de Hollywood salía en formato casero, la tienda no tenía 2 copias, tenía paredes enteras cubiertas con el mismo título. La frustración de llegar el viernes por la noche y encontrar la caja vacía se redujo drásticamente.
Además, la cadena estadounidense introdujo un sistema computarizado de escaneo de códigos de barras, dejando atrás las libretas de registro manual. Obtener la credencial de membresía de Blockbuster se convirtió rápidamente en un rito de paso y en un objeto de deseo, una pequeña pieza de plástico azul y amarillo que otorgaba estatus y acceso a un mundo de entretenimiento infinito para la clase media ascendente. La tensión en el mercado estalló casi de inmediato. Videocentro, acostumbrado a reinar sin oposición, se encontró de repente peleando en una guerra asimétrica contra una máquina de franquicias que operaba con una precisión militar y un capital abrumador. La batalla de los videoclubes se libró en las principales avenidas y en los nuevos centros comerciales que comenzaban a redefinir la geografía urbana de México. Blockbuster no escatimó en gastos operativos. Aseguró agresivamente las mejores ubicaciones, apoderándose de esquinas de alto tráfico, con amplios estacionamientos iluminados que invitaban a las familias a detenerse de camino a casa en la noche. La estrategia de Televisa para defender su territorio fue reactiva y, en última instancia, inútil. Intentaron modernizar algunas de sus sucursales bajo el concepto de macro stores, imitando desesperadamente el formato grande y luminoso de su rival estadounidense. Pero el daño ya estaba hecho. Blockbuster no solo alquilaba películas, vendía una experiencia de consumo aspiracional que encajaba a la perfección con la visión de modernidad que México anhelaba en esa década. El gigante local comenzó a ceder terreno rápidamente, asfixiado por la eficiencia operativa de la cadena extranjera. Poco a poco, las tiendas Videocentro fueron cerrando o, en un giro de ironía corporativa, vendiendo sus mejores ubicaciones a la misma competencia que las estaba destruyendo. En cuestión de unos pocos años, la marca que alguna vez dominó el país se desvaneció, convirtiéndose en un recuerdo nostálgico de una era superada. Blockbuster había ganado la guerra inicial. Había erradicado a la competencia, imponiendo sus propias reglas, sus estrictos plazos de entrega y sus implacables multas por retraso, políticas que los clientes mexicanos aceptaron como el precio ineludible de la modernidad. El logotipo del boleto rasgado se erigió triunfante como el nuevo faro en las noches de las ciudades mexicanas. La invasión se había completado con un éxito rotundo, estableciendo los cimientos de hormigón sobre los cuales se alzaría el imperio indiscutible del entretenimiento en casa. La etapa de preparación había concluido. Ahora comenzaba el reinado. Con la llegada del nuevo milenio, Blockbuster ya no era simplemente una empresa extranjera operando en México. Se había convertido en una institución cultural incuestionable. Para principios de la década de los 2000, la cadena alcanzó su apogeo absoluto en territorio nacional, operando más de 320 sucursales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Su dominio era tan vasto que el característico letrero, de gruesas letras azules y amarillas inclinadas, se volvió un elemento orgánico e indispensable del paisaje urbano mexicano. Desde las bulliciosas y calurosas avenidas de Monterrey y Guadalajara, hasta las exclusivas zonas de Polanco, en la Ciudad de México, y los emergentes desarrollos habitacionales en la periferia de las grandes metrópolis, la promesa era clara. Siempre había un Blockbuster a menos de 15 minutos de distancia. El éxito fenomenal de la cadena corrió en paralelo con la explosión de la cultura de los centros comerciales o plazas en México. Blockbuster se erigió como el ancla de entretenimiento indispensable de estas nuevas catedrales del consumo moderno. El diseño mismo de la vida urbana de clase media comenzó a orbitar en torno a estos espacios. Sin embargo, su mayor poderío no estaba dentro de los malls, sino en las tiendas independientes, estratégicamente ubicadas en esquinas de alto tráfico comercial, conocidas como standalone stores. Estos locales, con sus amplios estacionamientos intensamente iluminados en la noche, invitaban a una parada obligatoria en el camino a casa. Para la sociedad mexicana, que aún guardaba en la memoria colectiva las turbulencias económicas de la crisis del peso en 1994, visitar uno de estos enormes locales para gastar en entretenimiento superfluo representaba un símbolo de recuperación, de estabilidad y de poder adquisitivo. De hecho, la credencial plastificada de membresía de Blockbuster en la cartera no era un simple pase de alquiler, era un verdadero símbolo de estatus social. Obtenerla no era un trámite para cualquiera.
La empresa requería una tarjeta de crédito como garantía o la figura de un fiador sólido, creando una barrera invisible pero efectiva que validaba la pertenencia a la clase media bancarizada de México. Pero más allá de la economía y la expansión territorial, el triunfo definitivo de Blockbuster radicó en cómo se infiltró en la intimidad del hogar, creando una nueva tradición nacional, el ritual sagrado del fin de semana. Los viernes y sábados por la tarde, los estacionamientos se llenaban a su máxima capacidad. Cruzar las puertas automáticas era el equivalente urbano a entrar a un parque de diversiones. El ritual comenzaba con el impacto sensorial inmediato, el choque del frío del aire acondicionado, la iluminación blanca y brillante que contrastaba con la oscuridad de la calle, y ese olor inconfundible, una mezcla patentada y artificial de alfombra limpia, plástico de estuches de películas y palomitas de maíz sabor mantequilla preparadas en microondas. Pasear por los pasillos alfombrados era un ejercicio de profunda negociación familiar. Los padres se aglomeraban frente al inmenso muro de estrenos, buscando desesperadamente la última copia disponible del éxito de taquilla de Hollywood, cruzando los dedos para que detrás de la caja de exhibición se encontrara el codiciado estuche negro. Los adolescentes se perdían en la incipiente pero creciente sección de videojuegos, calculando ansiosamente si la renta de 5 días de un título de PlayStation 2 o Xbox valía la mesada entera. Mientras tanto, los niños corrían hacia la sección familiar o de animación, aferrándose a cajas enormes. Tomar el estuche, leer la sinopsis en la contraportada, observar las fotografías impresas, era una experiencia física y táctil que definía el acto de elegir qué ver. Además, Blockbuster fue el gran educador tecnológico de México durante la transición del formato VHS al DVD. Mientras las familias compraban sus primeros reproductores de DVD a crédito en tiendas departamentales, Blockbuster alimentaba el ecosistema llenando sus estantes con los discos plateados, ofreciendo una calidad de imagen y sonido inédita. Incluso la venta de películas de segunda mano, bajo el popular sello de previamente vistas, se convirtió en un lucrativo negocio secundario, permitiendo a los mexicanos construir sus propias videotecas en casa a precios accesibles. En las cajas registradoras, donde las filas solían ser largas pero dinámicas, el ritual concluía con la compra casi compulsiva de cajas gigantes de dulces de importación, como los Milk Duds o los M&M's edición cine, y la entrega solemne de las películas en sus gruesos estuches de seguridad transparentes, sellados con el icónico candado magnético. Todo terminaba con el inevitable y temido recordatorio del cajero: devolver las cintas antes del mediodía del lunes. Este ecosistema parecía perfecto, inquebrantable y sumamente rentable. Las cajas registradoras no dejaban de procesar pagos, e impulsadas por un motor financiero oculto a plena vista, las temidas tarifas por entregas tardías, conocidas popularmente como recargos. Estos recargos representaban una porción colosal y escandalosamente lucrativa de los ingresos netos de la compañía a nivel global. Y México no era la excepción. A pesar del resentimiento que generaban en los clientes, que llegaban a pagar más por el retraso que por la renta misma, el consumidor lo toleraba porque simplemente no existía otra opción de esa magnitud. En las oficinas corporativas, tanto en la Ciudad de México como en la sede central en Dallas, Texas, reinaba una sensación de invencibilidad y soberbia. Blockbuster había conquistado un país entero, moldeado los hábitos de consumo de millones y establecido un estándar comercial que parecía imposible de derribar. Sin embargo, en medio de esta euforia de rentabilidad desbordante y pasillos atestados de familias mexicanas, las semillas de la obsolescencia germinaban en silencio. Detrás de los asombrosos márgenes de ganancia, el modelo de negocio era estructuralmente rígido, lastrado por la necesidad de mantener inmensos inventarios de plástico físico y de pagar altísimas rentas por metros cuadrados premium, mientras los clientes seguían depositando apresuradamente sus películas en los buzones de devolución metálicos o Quick Drop bajo la lluvia de un domingo por la noche. Para evitar los recargos, kilómetros de cables de fibra óptica comenzaban a enterrarse silenciosamente bajo el asfalto de las ciudades mexicanas. La revolución de la conectividad apenas susurraba,
Pero la absoluta arrogancia del rey del entretenimiento lo mantenía ciego y sordo ante la disrupción tecnológica que se gestaba. Estar en la cima de la montaña solo significaba una verdad matemática ineludible. A partir de ese punto de máxima gloria, el único camino que quedaba por recorrer era el precipicio. Mientras en las oficinas corporativas de Dallas, los ejecutivos comenzaban a mirar con cierta inquietud los primeros y tímidos pasos del alquiler de películas por correo tradicional en Estados Unidos, la filial mexicana enfrentaba una guerra completamente distinta. En México, el apocalipsis de Blockbuster no comenzó con una conexión a Internet de banda ancha, ni con un algoritmo de Silicon Valley. La primera gran hemorragia de la compañía se originó en las calles, bajo las inmensas lonas rosadas y amarillas de los mercados sobre ruedas, el tianguis. Para entender la magnitud de esta amenaza, es necesario comprender la profunda raíz cultural del comercio informal en México. El tianguis no es solo un lugar de abastecimiento, es un ecosistema económico vibrante, orgánico y masivo que escapa a las regulaciones, los impuestos y los horarios corporativos. Durante la era del VHS, la piratería existía, pero era engorrosa. Copiar cintas magnéticas requería tiempo, el equipo era voluminoso y cada copia de copia perdía drásticamente la calidad de imagen y sonido. Blockbuster estaba protegido por la propia fricción de la tecnología analógica. Sin embargo, el gran avance tecnológico que Blockbuster había promovido con tanto entusiasmo se convirtió en su propio verdugo. La llegada del formato DVD fue una espada de doble filo. Si bien redujo los costos de transporte y almacenamiento para la cadena, también democratizó la reproducción masiva a niveles industriales. De repente, la barrera técnica desapareció. Las computadoras personales comenzaron a incluir quemadores de discos y, en las sombras del mercado negro mexicano, nacieron inmensos laboratorios clandestinos de clonación. El impacto en las calles fue inmediato y visualmente abrumador. En casi cada esquina comercial del país, en cada mercado de barrio y en las afueras de las estaciones del metro, aparecieron largas mesas de madera plegables, cubiertas con miles de discos. No había estuches rígidos ni candados magnéticos, solo fundas de plástico transparente y portadas impresas en papel de baja resolución. Los vendedores anunciaban a gritos su mercancía con bocinas estridentes, ofreciendo los últimos estrenos de Hollywood, muchas veces incluso antes de que llegaran a los cines, gracias a grabaciones clandestinas hechas con cámaras de video desde las butacas. La matemática que el consumidor mexicano comenzó a hacer en su cabeza fue letal para Blockbuster. Rentar un estreno en la tienda azul y amarilla costaba alrededor de 40 o 50 pesos por un par de días, con la amenaza constante y psicológica de acumular multas exorbitantes por cada día de retraso. En el tianguis, ese mismo título, en formato DVD, se vendía por 15 o 20 pesos. No era una renta, era una compra definitiva. No había membresías exclusivas, no se requerían tarjetas de crédito, no había que lidiar con cajeros, ni existía el pánico de regresar el producto bajo la lluvia antes de que el reloj marcara el mediodía. La piratería en México no discriminó clases sociales. Aunque Blockbuster siempre apuntó a la clase media bancarizada, este mismo sector demográfico comenzó a fragmentar su consumo. Las familias seguían visitando la tienda oficial los viernes como un paseo o para garantizar una alta calidad visual en la película principal del fin de semana. Pero para el consumo diario, las series de televisión completas y el entretenimiento de los niños, el tianguis se convirtió en el proveedor principal. ¿Por qué pagar cientos de pesos para rentar una temporada de Los Soprano o Friends cuando el vendedor de la esquina te ofrecía la colección completa por una fracción del precio? Blockbuster México, una bestia corporativa diseñada para aniquilar competidores formales como Videocentro mediante contratos inmobiliarios y economías de escala, de repente se encontró peleando contra un fantasma descentralizado. No podían comprar a este competidor, no podían abrir una tienda más grande al lado para opacarlo, y sus abogados corporativos no podían demandar a miles de vendedores anónimos que recogían sus mesas y desaparecían al menor rumor de una redada policial. El enemigo callejero estaba erosionando los cimientos del imperio, y el corporativo estaba a punto de reaccionar con una mezcla de desesperación y estrategias que rayaban en lo inútil.
La respuesta corporativa de Blockbuster México ante la masiva hemorragia de clientes hacia la economía informal fluctuó entre la negación arrogante y la desesperación estratégica. En un principio, la narrativa oficial desde las oficinas directivas intentó apelar a la moralidad y a la superioridad técnica del producto legítimo. Lanzaron campañas publicitarias recordando al público que la piratería es un delito y enfatizando la mala calidad de imagen, el audio deficiente y los subtítulos mal traducidos o desfasados que a menudo plagaban los discos del mercado negro. Prometían la experiencia inmaculada, el disco brillante sin rayones, el sonido envolvente y el acceso a los menús interactivos originales. Pero en el mundo real, en el día a día de las familias mexicanas, ese argumento corporativo caía en oídos sordos. Para el consumidor promedio, que navegaba constantemente por un entorno de poder adquisitivo fluctuante, el valor práctico aplastaba cualquier dilema ético. Si la película pirata se detenía a la mitad, o si se escuchaban las risas del público de la sala de cine donde había sido grabada clandestinamente, era un riesgo perfectamente aceptable por 15 pesos. Frustrados y acorralados, los directivos de Blockbuster intentaron ajustar el modelo comercial sin dinamitar su propio núcleo. Las tiendas, que antes no necesitaban esforzarse para atraer gente, se inundaron de promociones agresivas. Introdujeron los martes de rentas a mitad de precio, los paquetes de renta 2 y llévate un gratis, y combos que incluían las películas, las clásicas palomitas de microondas y dulces de importación a un precio empaquetado. Se esforzaron por reempaquetar la visita a la tienda, ya no como un simple alquiler, sino como una experiencia integral de fin de semana. Un refugio seguro, climatizado y familiar frente al caos del comercio callejero. Sin embargo, estas medidas eran apenas vendas sobre una herida arterial. El elefante en la habitación seguía intacto. El modelo de negocio global de Blockbuster dependía de manera umbilical de los recargos por retraso. Aunque intentaran seducir al cliente con promociones brillantes en la puerta de entrada, en la caja registradora seguía existiendo la misma guillotina financiera. Eliminar las multas por retraso significaba asfixiar su principal fuente de flujo de efectivo. Mantenerlas significaba seguir empujando a sus clientes, hartos de la ansiedad del reloj, directamente hacia las mesas de madera de los tianguis. Era una trampa corporativa mortal diseñada por su propio éxito pasado. Para colmo, la piratería mexicana evolucionó para volverse hipereficiente. Los vendedores informales comenzaron a organizar sus puestos con una logística asombrosa, emulando la propia categorización de Blockbuster. Tenían carpetas ordenadas alfabéticamente, estrenos destacados en primera fila y catálogos completos de series de televisión en cajas compilatorias. El mercado informal ofrecía flexibilidad absoluta, inmediatez y propiedad permanente, sin requerir identificación oficial ni garantías bancarias. Al acercarse el final de la década de los 2000, los imponentes pasillos de Blockbuster en México comenzaron a sentirse ligeramente menos vibrantes. El gigante azul y amarillo no estaba siendo derribado por otro rival corporativo en traje de corbata, sino que estaba sufriendo una muerte por miles de pequeños cortes a manos de comerciantes informales armados con quemadores de discos. Y justo cuando la franquicia intentaba desesperadamente contener esta sangría en las calles, una amenaza aún más inmensa, invisible y definitiva, comenzaba a viajar silenciosamente a través de los cables de fibra óptica de las ciudades. Mientras Blockbuster México libraba una batalla callejera y de desgaste contra los discos clonados en los tianguis, el verdadero verdugo del formato físico tejía su red en absoluto silencio. A finales de la década de los 2000, el paisaje de la infraestructura tecnológica mexicana comenzó a transformarse a un ritmo acelerado. Los pesados y ruidosos módems telefónicos estaban siendo reemplazados por conexiones de banda ancha. Proveedores como Telmex, con su omnipresente servicio Infinitum, y las compañías de televisión por cable comenzaron a cablear los hogares de la clase media, aumentando las velocidades de descarga mes con mes. Al principio, esta revolución digital parecía inofensiva para el imperio del videoclub. El Internet en México se utilizaba principalmente para correos electrónicos, mensajería instantánea y descargas de música pirata en plataformas como Ares o LimeWire.
Descargar una película entera tomaba días y la calidad era pésima. Para los ejecutivos de Blockbuster, resguardados en sus oficinas con aire acondicionado, la idea de que el Internet pudiera reemplazar el nítido formato DVD o el emergente Blu-ray en las pantallas planas de los hogares mexicanos parecía una fantasía lejana, una excentricidad de entusiastas tecnológicos. Pero la tecnología avanza con una crueldad exponencial. Las conexiones se volvieron más rápidas y estables. La piratería, el viejo enemigo, mutó. Ya no era necesario ir al mercado sobre ruedas para comprar un disco de plástico. Los usuarios más jóvenes comenzaron a descargar películas completas a través de torrents, almacenándolas en discos duros. El ritual del fin de semana estaba sufriendo una mutación silenciosa. De caminar por los pasillos alfombrados buscando un estreno, a dejar la computadora encendida toda la noche para ver la película el sábado por la mañana. Sin embargo, la verdadera estocada letal, el evento de extinción masiva, llegó en septiembre de 2011, sin la necesidad de rentar un solo local comercial, sin firmar contratos de arrendamiento y sin contratar a un solo cajero. Una compañía de California aterrizó en América Latina. Netflix encendió sus servidores para México. La premisa de Netflix atacaba directamente el corazón, la yugular y las deficiencias del modelo de negocio de Blockbuster. No había tiendas físicas a las cuales desplazarse bajo la lluvia. No había estantes vacíos porque la película más popular ya había sido rentada por otro vecino. Y, lo más devastador de todo, el modelo de suscripción mensual ofrecía acceso ilimitado a un catálogo entero por un precio que, irónicamente, era casi equivalente a lo que un usuario de Blockbuster terminaba pagando por un par de rentas con sus temidos recargos por retraso. El reloj de arena que generaba ansiedad en millones de hogares mexicanos de repente se rompió. En la nueva era del streaming, el concepto mismo de entregar tarde dejaba de existir. La reacción inicial del corporativo de Blockbuster en México estuvo teñida de una fatal mezcla de negación y arrogancia. Un fenómeno clásico cuando un gigante dominante se enfrenta a una disrupción. Se aferraron al excepcionalismo mexicano. Los analistas internos argumentaban que la penetración de las tarjetas de crédito en el país aún era baja para sostener un modelo puramente digital. Creían firmemente que la cultura del mexicano era profundamente táctil y social, que el paseo familiar al centro comercial y la experiencia física de comprar dulces y elegir la caja de la película protegerían sus ingresos. Confiaban en que la deficiente infraestructura de Internet de muchas regiones del país actuaría como un muro de contención natural. Se equivocaron. Subestimaron la velocidad de adopción del consumidor y su desesperación por conveniencia. A medida que los televisores inteligentes y las consolas de videojuegos se conectaban directamente a Internet, la fricción de ver una película desapareció. ¿Por qué salir de casa, lidiar con el tráfico de la Ciudad de México, buscar estacionamiento y pagar precios inflados por dulces, cuando todo el entretenimiento del mundo estaba a un clic de distancia desde el control remoto en la comodidad del sofá? Blockbuster intentó reaccionar, pero fue como intentar girar un buque de carga en medio de un huracán. Lanzaron iniciativas digitales tímidas, plataformas híbridas, e intentaron potenciar el alquiler de videojuegos, un mercado que aún dependía fuertemente del disco físico debido al inmenso peso de los archivos digitales de esa generación de consolas. Las tiendas comenzaron a llenarse de mercancía periférica, audífonos, controles, juguetes coleccionables e incluso tabletas electrónicas. El videoclub se estaba transformando lentamente en una tienda de electrónica genérica, diluyendo su identidad original en un intento desesperado por mantener la rentabilidad por metro cuadrado. El impacto visual fue desolador. El ritual del fin de semana comenzó a marchitarse. Los enormes estacionamientos, que apenas unos años atrás eran un caos de autos entrando y saliendo las noches de viernes, comenzaron a mostrar grandes vacíos de asfalto. Las luces de neón azules y amarillas seguían brillando con la misma intensidad, pero dentro de las tiendas, los pasillos se sentían cada vez más grandes, más fríos, y los empleados pasaban más tiempo reacomodando inventario que cobrando rentas. El disco físico había dejado de ser el centro del universo del entretenimiento, y con él,
El peso del imperio de Blockbuster México comenzaba a fracturar el piso bajo sus propios pies. La era digital no solo había cambiado la forma de ver películas, había convertido a las majestuosas tiendas de Blockbuster en pesados e insostenibles mausoleos de plástico. El 23 de septiembre de 2010, los noticieros matutinos en México y las portadas de los principales diarios financieros del país amanecieron con un titular que, apenas una década antes, habría sonado a ciencia ficción. Blockbuster Inc., la todopoderosa matriz estadounidense, se había declarado oficialmente en bancarrota bajo el capítulo 11 en un tribunal de Nueva York, ahogada por una deuda insostenible de casi $1.000 millones y acorralada por la implacable eficiencia de Netflix y los kioscos de Redbox en Estados Unidos. La corporación que alguna vez dictó las reglas del entretenimiento mundial se arrodillaba ante sus acreedores. El gigante había caído. En México, la onda expansiva de esta noticia golpeó con la fuerza de un tsunami comercial. La reacción del público fue de confusión inmediata y pánico generalizado. Esa misma mañana, en las más de 300 sucursales repartidas por el territorio mexicano, los empleados llegaron a sus puestos de trabajo con el estómago encogido, temiendo encontrar cadenas en las puertas de cristal o avisos de liquidación pegados en los aparadores. Los clientes habituales llamaban a los locales o preguntaban en los mostradores con cautela: ¿van a cerrar? ¿Qué va a pasar con mi tarjeta? ¿Debo devolver las películas que tengo en casa? El aire acondicionado y el olor a palomitas seguían allí, pero la atmósfera se había vuelto repentinamente densa, cargada de una incertidumbre paralizante. Desde las oficinas corporativas en la Ciudad de México, la respuesta tuvo que ser rápida, contundente y casi desesperada para evitar una estampida de deserciones. Los directivos mexicanos desplegaron una intensa campaña de control de daños, emitiendo comunicados de prensa en todas las plataformas posibles para establecer un muro de contención narrativo. El mensaje central era claro: Blockbuster México está sano, es rentable y opera de manera financiera y jurídicamente independiente. Explicaron que la crisis era un fenómeno exclusivo del mercado estadounidense y que, en tierras mexicanas, la compañía seguía generando ganancias, abriendo nuevas sucursales y manteniendo una posición de liderazgo absoluto. Técnicamente, no mentían. La operación mexicana era, en ese momento, una de las joyas de la corona internacional de la franquicia. Gracias a la lenta penetración de la banda ancha en ciertas regiones y al agresivo giro hacia la venta de videojuegos, Blockbuster México seguía reportando números negros. Sin embargo, en el despiadado mundo del retail global, la verdad financiera a menudo importa menos que la percepción pública. El daño psicológico infligido a la marca era irreparable. ¿Cómo convences a un consumidor de seguir invirtiendo su tiempo y dinero en una empresa que el mundo entero ha declarado muerta? La credencial azul y amarilla, que alguna vez fue un símbolo de estatus de la clase media, se transformó de la noche a la mañana en una reliquia, en el remanente de un imperio colapsado. La visita de fin de semana, antes un ritual vibrante, comenzó a sentirse como caminar por un museo viviente. Las luces de neón seguían encendidas, pero proyectaban la sombra de una marca zombie. La situación interna se volvió aún más asfixiante un año después, en 2011, cuando los restos de la matriz estadounidense fueron subastados y adquiridos por la proveedora de televisión satelital, Dish Network. Lo que inicialmente pareció un rescate corporativo en Estados Unidos terminó siendo una ejecución prolongada. Dish comenzó a cerrar metódicamente miles de tiendas en el país vecino para quedarse únicamente con el valor de la propiedad intelectual. Esta decisión dejó a Blockbuster México en un estado de profunda orfandad corporativa. Las sinergias globales se rompieron, el soporte internacional se evaporó y las campañas de marketing globales desaparecieron. Los directivos en México se quedaron al mando de un enorme barco que navegaba a ciegas, atados a un nombre que ahora era sinónimo universal de fracaso y obsolescencia. Para sobrevivir en esta nueva y hostil realidad, Blockbuster México tuvo que forzar una metamorfosis dolorosa. Conscientes de que el alquiler de películas estaba condenado a muerte, aceleraron la transformación de sus locales. Las estanterías de películas se encogieron drásticamente
para dar paso a vitrinas repletas de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, accesorios de computación y una inmensa sección de videojuegos, tanto nuevos como usados. Intentaron convertirse en una tienda de conveniencia electrónica, un híbrido extraño que diluyó por completo la magia cinematográfica que los había hecho famosos. Caminar por un blockbuster en 2012 era una experiencia desordenada y melancólica. Los pasillos estaban atiborrados de mercancía genérica bajo la misma luz clínica. Un intento desesperado por exprimir cada centímetro cuadrado de sus costosos contratos de arrendamiento. Pero el espejismo de la rentabilidad no podía sostenerse indefinidamente. Mantener cientos de inmensos locales en las esquinas más caras de México requería un flujo de efectivo masivo, un lujo que el alquiler de videojuegos y la venta de cables USB simplemente no podían financiar a largo plazo. La filial mexicana era un paciente con una enfermedad terminal, conectado a un respirador artificial, esperando el inevitable final. El efecto dominó que comenzó en una corte de bancarrotas en Nueva York finalmente había alcanzado las fronteras de México. La administración sabía que el tiempo se había agotado. Necesitaban una salida, una inyección masiva de capital o un comprador dispuesto a absorber el inmenso peso de su infraestructura. La pregunta que rondaba en los pasillos corporativos era aterradora. ¿Quién en su sano juicio estaría dispuesto a comprar una cadena de videoclubes en la era del streaming? La respuesta llegaría de la fuente más inesperada, marcando el inicio del capítulo más bizarro y trágico en la historia de la compañía en México. A finales del año 2013, la filial mexicana de Blockbuster se encontraba operando en una especie de purgatorio corporativo. Con su matriz estadounidense desmantelada y el negocio de la renta de películas físicas en caída libre frente a la implacable adopción del streaming, el gigante azul y amarillo en México necesitaba desesperadamente un milagro para no colapsar bajo el peso de sus propios costos operativos. El mercado exigía un cierre a esta agonía, y la respuesta llegó en enero de 2014, con un anuncio que dejó perplejos tanto a analistas financieros como a los nostálgicos del entretenimiento. El Salvador no provino de Hollywood, ni fue un gigante tecnológico de Silicon Valley buscando puntos de distribución físicos. El comprador fue Grupo Salinas, el agresivo y gigantesco conglomerado mexicano, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, conocido por ser el dueño de TV Azteca, la cadena minorista Electra y Banco Azteca. Por una cifra aproximada de $31.4 millones, el conglomerado adquirió de golpe 327 sucursales operativas en el país, además de la licencia temporal para seguir utilizando el nombre y la imagen de Blockbuster. A primera vista, los titulares celebraron la transacción como un rescate nacional, una inyección de capital local que salvaría miles de empleos y mantendría vivas las emblemáticas tiendas. Sin embargo, al analizar detenidamente el ADN y la filosofía comercial de ambas empresas, la unión resultaba ser uno de los matrimonios corporativos más extraños y contradictorios en la historia del comercio minorista mexicano. Por un lado, Blockbuster había construido su imperio vendiendo un aura aspiracional a la clase media. Era un espacio diseñado alrededor del ocio, la cultura pop y la indulgencia de fin de semana, exigiendo tarjetas de crédito como garantía para separar a su clientela. Por otro lado, el imperio de Electra y Banco Azteca se había forjado atendiendo a la base de la pirámide económica de México. Su modelo de negocio, inmensamente exitoso y brutalmente eficiente, se basaba en el crédito popular, otorgar préstamos inmediatos y vender electrodomésticos, motocicletas y muebles a través del famoso sistema de abonos chiquitos, es decir, pagos semanales que terminaban duplicando o triplicando el valor original del producto debido a las altas tasas de interés. La pregunta que resonaba en los círculos financieros era evidente. ¿Qué interés podía tener un imperio del microcrédito en un negocio obsoleto de renta de DVD? La respuesta era fríamente pragmática. Ricardo Salinas Pliego no estaba comprando un videoclub, estaba comprando bienes raíces premium. Durante 2 décadas, Blockbuster había negociado contratos de arrendamiento en las mejores esquinas comerciales de México, zonas de alto flujo vehicular, intersecciones principales en colonias de clase media y alta,
con estacionamientos amplios y permisos de operación en regla. Replicar esa huella inmobiliaria desde cero habría tomado años y costado cientos de millones de dólares. Grupo Salinas vio en esas 327 tiendas el vehículo perfecto para expandir los servicios de Banco Azteca hacia un sector demográfico que tradicionalmente evitaba entrar a una sucursal de Electra. Pero antes de poder transformar estos espacios por completo, Grupo Salinas tenía que operar las tiendas bajo el contrato vigente, intentando fusionar ambos mundos. Fue entonces cuando comenzó la fase más surrealista en la historia de la franquicia. Los clientes que aún acudían los viernes por la noche en busca de un estreno, esperando la familiaridad de los dulces de importación y el olor a palomitas, comenzaron a notar invasores extraños en el paraíso cinematográfico. La invasión comenzó de manera sutil pero implacable. De pronto, entre los pasillos alfombrados que alguna vez albergaron los últimos estrenos de Hollywood, comenzaron a aparecer módulos financieros iluminados con el verde brillante de Banco Azteca. Las imponentes paredes de películas tuvieron que ceder espacio para exhibir filas de motocicletas itálica, estacionadas de manera surrealista junto a la sección de videojuegos. Las vitrinas donde antes brillaban las cajas de Blu-ray fueron reemplazadas por torres de teléfonos celulares de gama baja, licuadoras y pantallas planas gigantes, todas adornadas con inmensas etiquetas amarillas que anunciaban su precio en pagos semanales. El choque cultural dentro de las tiendas fue absoluto y desorientador. El ritual del fin de semana se había profanado. Un cliente que entraba buscando la nostalgia de rentar una comedia romántica se encontraba de repente haciendo fila detrás de alguien que estaba firmando un contrato de microcrédito con una tasa de interés del 60% o pagando el abono atrasado de un refrigerador. El característico olor a palomitas de microondas y alfombra limpia fue rápidamente sustituido por el sonido burocrático de impresoras matriciales, escupiendo recibos bancarios y el eco de las negociaciones de crédito. Para Grupo Salinas, la estrategia tenía una lógica corporativa impecable: aprovechar el alto tráfico peatonal de las tiendas para realizar ventas cruzadas. Si un padre de familia entraba a rentar una película para sus hijos, los ejecutivos de Banco Azteca lo interceptarían para ofrecerle un préstamo personal en cuestión de minutos. Querían exprimir el valor de la clientela cautiva de Blockbuster para alimentar la voraz maquinaria de sus servicios financieros. Pero en la práctica, fue un desastre de relaciones públicas y posicionamiento de marca. Rentar una película es, en su esencia, una compra emocional, un acto de indulgencia y entretenimiento. Solicitar un préstamo de emergencia o pagar una deuda es una transacción estresante y, a menudo, desesperada. Mezclar ambas experiencias bajo el mismo techo destruyó por completo la ilusión cinematográfica. El cliente tradicional de Blockbuster, de clase media, se sintió profundamente alienado. Sentían que su refugio de entretenimiento, seguro y aspiracional, había sido transformado, de la noche a la mañana, en una sucursal encubierta de Electra. Las visitas comenzaron a desplomarse con mayor rapidez. La gente prefería simplemente quedarse en casa con Netflix a tener que esquivar vendedores de seguros y motocicletas en el pasillo de acción. Mientras tanto, el reloj avanzaba inexorablemente. Grupo Salinas no había comprado la marca Blockbuster a perpetuidad. Solo había adquirido una licencia de uso temporal que expiraba a finales de 2015. A medida que se acercaba la fecha límite, la corporación mexicana tuvo que tomar una decisión crucial: pagar millones de dólares en regalías a Dish Network, los dueños de los derechos en EEU, por el uso de un nombre que globalmente ya era sinónimo de fracaso y obsolescencia. No tenía sentido financiero. Ricardo Salinas Pliego y su equipo directivo decidieron cortar los lazos definitivamente. No renovarían la licencia. Blockbuster como marca iba a ser borrada del territorio mexicano. Sin embargo, no estaban dispuestos a abandonar los locales comerciales ni el inventario restante. Creían que, al cambiar el letrero en la puerta, podrían mantener viva la operación física bajo una nueva identidad propia. Una identidad que unificara la venta de tecnología, los servicios bancarios y, casi como una nota al pie, el moribundo negocio de la renta de películas. Fue así como se gestó uno de los rebrandings más infames,
apresurados y carentes de alma en la historia del comercio minorista de México. El icónico azul y amarillo estaba a punto de ser arrancado de las fachadas, dando paso a un experimento comercial que firmaría la sentencia de muerte definitiva de la cadena. En la implacable historia del comercio minorista, hay marcas que mueren por asfixia financiera, cerrando sus puertas en silencio cuando el dinero se agota, y hay otras que sufren una muerte por amputación. A finales del año 2015, el reloj de arena del contrato de licenciamiento entre Grupo Salinas y Dish Network finalmente se vació. La decisión corporativa estaba tomada. No se pagarían más regalías. Blockbuster, el nombre que había definido el entretenimiento en casa para millones de mexicanos durante más de 2 décadas, tenía que ser borrado físicamente del mapa nacional. El proceso de desmantelamiento visual fue un espectáculo melancólico que se desarrolló en las calles de todo México. Durante semanas, cuadrillas de trabajadores con grúas y arneses llegaron a las más de 300 sucursales a lo largo del país. Con el zumbido de los taladros y el ruido metálico de los andamios, comenzaron a desatornillar el gigantesco y familiar letrero del boleto rasgado. Las inconfundibles letras gruesas, inclinadas y azules que alguna vez dominaron las esquinas más transitadas de las ciudades, fueron bajadas sin ninguna ceremonia, apiladas en la parte trasera de camiones de carga y enviadas a bodegas de chatarra. En su lugar, Grupo Salinas alzó un nuevo estandarte, en un intento desesperado por retener la memoria muscular del consumidor sin pagar los derechos de autor. El nuevo nombre con el que bautizaron a la cadena fue The B-Store. El diseño del nuevo logotipo era un testimonio palpable de la improvisación corporativa. Mantuvieron una tipografía redonda y un esquema de colores que evocaba vagamente al pasado, pero con una inyección del verde institucional que delataba su verdadera lealtad hacia Banco Azteca y Electra. La letra B pretendía ser un puente psicológico, un guiño sutil para que el cliente siguiera diciendo «vamos al Blockbuster». Pero en la práctica comercial fue un fracaso absoluto. The B-Store sonaba a imitación barata, a una marca genérica de descuento que uno encontraría en el rincón más polvoriento de una plaza comercial en decadencia. Aquí se reveló una de las verdades más crudas y crueles de la psicología del consumidor. Cuando despojas a un negocio de su identidad de marca, de su historia y de su peso cultural, lo único que queda es un inmenso y frío almacén lleno de plástico. El cliente mexicano, que hasta ese momento había tolerado las motos Itálica en los pasillos y los módulos de microcréditos por mera lealtad a la nostalgia de la marca original, finalmente se desconectó. Entrar a The B-Store era una experiencia profundamente desoladora. Sin el peso del nombre Blockbuster respaldando la operación, la ilusión se rompió por completo. La tienda ya no se sentía como un destino de entretenimiento. Se percibía como el cascarón vacío de un gigante, habitado por un impostor. Las familias que aún conservaban el ritual del fin de semana dejaron de ir. La membresía plastificada que antes se portaba con orgullo en la cartera fue reemplazada por un pedazo de plástico genérico que nadie quería mostrar. Los pasillos, ahora iluminados por la luz fría que rebotaba en las vitrinas de teléfonos celulares a crédito, se vaciaron. Los empleados, obligados a vestir nuevos uniformes que carecían de cualquier historia o prestigio, deambulaban por la tienda acomodando inventario obsoleto, conscientes de que estaban a bordo de un barco fantasma. Grupo Salinas había creído que el valor residía en el inventario, en los metros cuadrados de la tienda y en la ubicación de la esquina. Subestimaron fatalmente el incalculable valor del apego emocional. Al cambiar el letrero, cortaron el único hilo invisible que aún unía a los mexicanos con la era física del cine en casa. El experimento comercial estaba colapsando a una velocidad vertiginosa y el golpe de gracia para The B-Store estaba a punto de llegar. El fracaso de The B-Store no fue paulatino, fue un desplome libre y vertiginoso. Los reportes financieros internos de Grupo Salinas comenzaron a reflejar una realidad innegable. El híbrido comercial no funcionaba. Las rentas de películas, que alguna vez fueron el motor financiero indiscutible de estos locales, cayeron a cifras marginales, casi anecdóticas.
Los discos de DVD y Blu-ray acumulaban polvo en estantes cada vez más reducidos, mientras los algoritmos de Netflix y el catálogo infinito de la piratería terminaban por absorber a los últimos clientes rezagados. Para agravar la situación, el intento de convertir el espacio en un punto de venta de electrónica y servicios financieros topó con pared. El consumidor que necesitaba un préstamo o una licuadora a crédito prefería acudir directamente a una sucursal tradicional de Electra, donde el ecosistema estaba diseñado específicamente para ese propósito. El cliente que buscaba entretenimiento, por su parte, simplemente ya no salía de su casa. The B-Store se quedó atrapada en un limbo comercial. No era un videoclub respetable, ni era una tienda de electrodomésticos eficiente. Era un monstruo de Frankenstein corporativo que agonizaba a la vista del público. La tensión dentro de los pasillos era palpable, no por el bullicio, sino por el silencio ensordecedor. Empleados que alguna vez discutían apasionadamente sobre cine con los clientes habituales, ahora pasaban sus turnos en completo tedio, limitándose a limpiar el polvo de las vitrinas de teléfonos móviles o a observar el estacionamiento vacío a través de las inmensas ventanas de cristal. La magia se había evaporado, dejando al descubierto la fría y calculada maquinaria del retail en su forma más descarnada. Apenas unos meses después del aparatoso rebranding, la directiva de Grupo Salinas hizo la matemática final. Mantener la fachada del negocio del entretenimiento ya no tenía ninguna justificación financiera ni estratégica. El costo operativo de la energía eléctrica para iluminar esos inmensos locales, el mantenimiento de los climas artificiales y la nómina de los empleados superaba con creces los escasos pesos que entraban por la renta ocasional de un videojuego o la venta de un cargador de celular. La sentencia fue dictada desde las altas esferas del corporativo. El experimento había terminado. No habría más intentos de salvar el formato de alquiler, ni más cambios de nombre, ni campañas publicitarias para revivir a un muerto. La ilusión del rescate se desvaneció, revelando el verdadero y pragmático propósito de la adquisición de 2014. Apropiarse de los codiciados metros cuadrados en las mejores esquinas comerciales de México. Ese plan maestro finalmente se ejecutaría en su forma más pura. La orden descendió a todas las gerencias a nivel nacional de manera fulminante. Preparar la liquidación total e inmediata de todo el inventario relacionado con el entretenimiento. The B-Store iba a ser aniquilada, esta vez no solo de nombre, sino de existencia física. El escenario estaba preparado para el acto final, un evento de remate que clausuraría, de manera humillante y definitiva, un capítulo de más de 2 décadas en la historia de la cultura pop y el consumo familiar de los mexicanos. A principios de 2016, las inmensas cristaleras de las sucursales de The B-Store en todo el país amanecieron tapizadas con cartulinas de colores fosforescentes. Los mensajes, escritos con gruesos marcadores negros, gritaban una urgencia terminal, remate total, liquidación de inventario, todo a 20 pesos, cierre definitivo. No era una campaña de marketing, era el acta de defunción escrita a mano de lo que alguna vez fue el imperio de entretenimiento más grande de México. El día de la liquidación había llegado, transformando los majestuosos locales en caóticos mercados de pulgas bajo techo. El ambiente dentro de las tiendas durante esas últimas semanas era fúnebre. Para reducir costos operativos hasta el último segundo, muchas sucursales apagaron el aire acondicionado y redujeron la iluminación a la mitad. Los largos y simétricos pasillos, antes meticulosamente ordenados por género y orden alfabético, se convirtieron en un paisaje de desolación. Las estanterías metálicas fueron desmanteladas gradualmente, apilando miles de discos en inmensos contenedores de plástico en el centro de la tienda. La escena atrajo a una multitud, pero no a los clientes leales de antaño que buscaban la magia del cine. Llegaron los cazadores de ofertas, revendedores y nostálgicos que, al igual que los buitres sobre un coloso caído, acudían para llevarse los restos. Escarbar en esos contenedores era una experiencia táctil y polvorienta. Las cajas de DVD, muchas de ellas rayadas, sin sus portadas originales, o todavía atrapadas en los gruesos estuches de seguridad que los empleados ya no se molestaban en desbloquear, se vendían a granel.
Películas que alguna vez causaron peleas por la última copia disponible un viernes por la noche, ahora eran arrojadas en bolsas de plástico por unos cuantos pesos. Las historias humanas dentro de estos muros durante los días finales reflejaban la crudeza del colapso. Detrás del mostrador, empleados que habían dedicado años a la cadena vivían una agonía prolongada. Jóvenes que comenzaron su vida laboral recomendando películas y organizando el muro de estrenos con orgullo, ahora pasaban sus turnos desarmando anaqueles, empaquetando cables usados y soportando las quejas de clientes por la falta de sistema. Para ellos el cierre no era solo el fin de una era cultural, sino la pérdida abrupta de su sustento. Sabían que, en cuanto se vendiera el último disco, sus contratos serían terminados o, en el mejor de los casos, serían reasignados como cobradores o vendedores de línea blanca bajo el nuevo régimen de Elektra, un trabajo que nada tenía que ver con la pasión cinematográfica que los llevó allí. Frente a la caja registradora, la dinámica también había cambiado. Una clienta millennial que solía visitar la sucursal de Niña Sostenida de la mano de su padre, se acercó para pagar una copia maltratada de su película animada favorita de la infancia. La transacción fue fría, carente del clásico recordatorio de entregar antes del mediodía del lunes. El recibo impreso no marcaba una fecha de devolución, sino un escueto venta final, sin cambios ni devoluciones. Al tomar el estuche, se dio cuenta de que no estaba comprando una película, estaba comprando un souvenir del funeral de su propia infancia. A medida que el reloj avanzaba hacia el último día de operaciones, la metamorfosis corporativa se aceleraba de manera despiadada. El capitalismo no permite el luto inmobiliario. En muchas sucursales, mientras los clientes aún escarbaban en las canastas de remate en la parte delantera de la tienda, en la parte trasera ya habían ingresado las cuadrillas de construcción contratadas por Grupo Salinas. Los botes de pintura blanca y azul fueron reemplazados por galones del inconfundible y estridente amarillo y verde. Cuando finalmente dieron las 9:00 p.m. de ese fatídico día de enero, las puertas de cristal se cerraron con llave por última vez. Los empleados apagaron los monitores de las cajas registradoras, barrieron el suelo alfombrado que pronto sería arrancado de raíz y entregaron las llaves. Al apagar los interruptores principales, la oscuridad consumió los pasillos. El silencio cayó sobre el lugar con una pesadez absoluta. A la mañana siguiente, la transformación física fue brutal e instantánea. Los trabajadores de la construcción irrumpieron, destrozando las alfombras comerciales, derribando los muros de tabla roca y eliminando cualquier rastro arquitectónico del videoclub. En cuestión de días, las inmensas cristaleras volvieron a iluminarse, pero esta vez exhibiendo filas interminables de refrigeradores, lavadoras y motocicletas. Sobre la puerta, un enorme y brillante letrero de Elektra y Banco Azteca reclamaba el territorio. Donde alguna vez las familias mexicanas debatieron qué comedia ver el fin de semana, ahora se instalaron escritorios grises, donde se firmaban pagarés con tasas de interés asfixiantes. Donde los niños corrían buscando la sección de dulces de importación, se instalaron ventanillas blindadas para recibir los abonos semanales. El espacio físico permaneció, las esquinas de alto tráfico seguían allí, pero el alma del lugar había sido extirpada. El imperio del entretenimiento había sido devorado, digerido y excretado en forma de una sucursal de microcréditos, borrando hasta el último vestigio físico del gigante azul y amarillo de la faz de México. Hoy en día, al caminar o conducir por las principales avenidas de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, es fácil pasar frente a una gigantesca sucursal de Elektra o Banco Azteca y no darse cuenta de que ese mismo suelo, hace apenas una década, era un templo del entretenimiento. Los muros han sido repintados, las características alfombras comerciales han sido arrancadas y sustituidas por losetas brillantes. Pero para toda una generación de mexicanos, el fantasma azul y amarillo sigue habitando silenciosamente esas esquinas. El verdadero legado de Blockbuster en México no se mide en los millones de dólares de su adquisición, ni en el fallido y efímero experimento de The B-Store. Se mide en la profunda huella que dejó en la memoria cultural colectiva. Para los millennials y la generación X,
Esa pequeña credencial plastificada, que quizá aún sobrevive olvidada en el fondo de algún cajón, no es un simple pedazo de basura. Es un artefacto nostálgico. Representa una época en la que el entretenimiento exigía un esfuerzo físico, un consenso familiar y un ritual inquebrantable. Representa los viernes por la noche, escapando del tráfico caótico de la ciudad, el olor artificial a mantequilla en el aire y la emoción genuina de encontrar la última copia de un estreno, escondida estratégicamente detrás de una caja vacía. Sin embargo, más allá de la melancolía, la historia de Blockbuster México sirve como una brutal y fría lección de negocios. Es el recordatorio definitivo de que ninguna marca, por colosal, dominante o adinerada que sea, tiene garantizada su supervivencia si confunde su producto con su propósito esencial. La cúpula corporativa de Blockbuster creyó, hasta el último momento, que su negocio principal era alquilar pedazos de plástico empaquetados en cajas rígidas y cobrar multas por devolverlos tarde. Estaban equivocados. Su verdadero negocio siempre fue ofrecer entretenimiento, evasión y conveniencia. Al aferrarse obstinadamente a su infraestructura inmobiliaria y a un modelo financiero punitivo basado en los recargos, dejaron la puerta abierta para que el implacable mercado informal de los tianguis les robara el volumen diario, y para que la revolución del streaming encabezada por Netflix les arrebatara el futuro de manera definitiva. Creyeron ciegamente en el excepcionalismo mexicano, la idea de que la cultura local, profundamente arraigada en el paseo físico por la plaza comercial, los protegería de la digitalización. Esa soberbia corporativa resultó ser letal. La evolución del consumidor mexicano queda perfectamente ilustrada al observar esta línea de tiempo. La sociedad pasó de alquilar cintas desgastadas en los oscuros pasillos del videocentro local a deslumbrarse con las luces cegadoras y los anaqueles infinitos de Blockbuster. Luego se detuvo bajo las lonas rosadas del mercado, sobre ruedas para comprar piratería en DVD a 15 pesos, hasta finalmente refugiarse en la comodidad absoluta del sofá frente a un Smart TV, navegando por catálogos virtuales interminables, mientras espera que un repartidor de Mercado Libre llame a su puerta. La extinción de este gigante demuestra que el comercio minorista mexicano es un ecosistema implacable que no perdona la inmovilidad. Grupo Salinas compró el cadáver de la compañía no para resucitarlo, sino para aprovecharse de sus inmejorables bienes raíces y alimentar un imperio diametralmente opuesto, basado en el microcrédito. Cuando el último letrero azul y amarillo fue bajado y destruido, lo que desapareció de México no fue solo una cadena de alquiler de videos. Se extinguió una forma de consumir, de interactuar y de vivir el fin de semana. Blockbuster murió, pero en la mente de millones de mexicanos que alguna vez cruzaron esas puertas automáticas, el disco de aquella noche perfecta de sábado seguirá girando para siempre. Al final, la historia de Blockbuster México es un eco de una ley universal que rige tanto a los ecosistemas naturales como a los imperios comerciales. Adáptate o muere. No importa cuántos miles de millones de dólares factures al año. No importa si posees las mejores esquinas en todas las grandes ciudades del país. Y no importa si millones de familias te han convertido en un ritual sagrado de sus vidas. El éxito pasado jamás es un escudo contra el futuro. La caída de este gigante nos enseña que el mayor peligro para una empresa no siempre viene de un competidor en su misma industria. A Blockbuster no lo mató otro videoclub más grande. Lo hirió gravemente la economía informal de los tianguis. Lo asfixió un algoritmo de Silicon Valley. Y finalmente, sus valiosos restos fueron devorados por una tienda de electrodomésticos a crédito. Las reglas del juego pueden cambiar mientras sigues ganando, y si te aferras a tu vieja estrategia, creyendo que el mundo se adaptará a ti, despertarás un día siendo el rey de un mundo que ya no existe. Pero más allá de los negocios, esta historia habla profundamente sobre nosotros, sobre cómo ha cambiado la forma en que habitamos nuestras ciudades y compartimos nuestras vidas. La conveniencia digital nos ha entregado el universo del entretenimiento en la palma de nuestras manos, pero en ese intercambio perdimos la magia táctil del descubrimiento físico. Perdimos el paseo, la negociación en los pasillos y esa pequeña emoción colectiva de las noches de viernes. Cuando las luces de The Bee Store se apagaron por última vez,
No solo perdimos un comercio minorista, México dejó ir un fragmento de su memoria urbana.